Pero quería comenzar llevándolo al Salmo 107, versículos 5 y 6. Voy a hacer una introducción aquí para que cada uno de nosotros podamos meternos en lo que Dios hoy nos quiere hablar. El momento de la adoración fue muy buena, nos llevó a ese momento tan especial de poder adorarle juntos, pero ahora necesito que usted le permita a su espíritu que amalgame todo lo que Dios va a impartirnos. Entonces usted tiene que desactivar todo lo emocional que hay en usted. Todas las preocupaciones que tuvo hasta ahora, déjela de lado. Todo lo que piensa hacer la próxima semana, déjelo de lado. Todo lo que quizás trae de la semana pasada, déjelo de lado. Ahora permítale a Dios y deje que el Espíritu amalgame a su espíritu lo que Él va a hablarnos, para introducirnos correctamente en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si usted está emocionalmente, de alguna manera, pasando situaciones personales, familiares, de trabajo, de dinero, usted no va a poder recibir eso que Dios va a ministrarnos. Es muy importante que lo entienda. Y quiero decirle una cosa. Cuando usted está en un lugar como este, que usted va a recibir una palabra de Dios, si usted no amalgama en su espíritu lo que Dios le habla, usted nunca más va a recibir esa palabra. O sea, Dios no la vuelve a repetir en el tiempo, porque nos da el lugar correcto, el tiempo correcto para que nosotros podamos recibir esa palabra que es la justa que usted y yo necesitamos. Y no lo estoy diciendo porque yo lo ministro, no, estoy diciendo porque siempre pasa así. Pero cuando yo estoy distraído, pensando en la semana pasada las cosas que pasé o la que viene, yo no le permito a mi espíritu que reciba todo lo que Él me quiere hablar. Y el domingo que viene o la semana que viene usted dice, voy a escuchar el video, no va a ser lo mismo porque esta palabra es para hoy. El maná es hoy. Cuando usted va a comer de maná de mañana, se pudrió. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que nosotros podamos dejar que nuestro espíritu perciba todo lo que Dios nos va a hablar. Pues como expliqué varias veces, todo lo almático que llega a tu vida y a la mía, tarda 72 horas en salir. Pero todo lo que Dios grabó en tu espíritu y el mío, no se va nunca más. Porque queda ahí. Y cuando tú y yo resucitemos, esa palabra va a permanecer. Porque es palabra de Dios. Y en eso quiero hacer un hincapié porque muchas veces malentendemos esto. El hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de qué. Ok, ¿cuál es la palabra que sale de Dios? Es el rema que Dios va a revelar. No todo lo que usted lee, usted lo percibe como un rema. No, mucho de lo que lee es solamente un logo. Pero usted y yo nos alimentamos de todo lo que sale de la boca de Dios revelado. Porque se revela del Espíritu de Dios a mi espíritu. Por ejemplo, me estaba hablando el otro día un pastor, la esposa de un pastor, y me dijo, yo me acuerdo muy bien, y mi esposa se acuerda muy bien, que cuando mi suegro murió, que era pastor, el suegro de ella, vos llamaste por teléfono, hablaste con mi marido, que estaba él, al lado de él, y le diste una palabra a él. Y nosotros jamás nos podemos olvidar. Yo me quedé mirándola, porque ni me acordaba que había llamado, ni me había acordado lo que yo le había dicho. ¿Por qué? No era para mí. El que tenía que guardar esa palabra era él, porque después en el tiempo tuvo cumplimiento eso. ¿Se entiende? Muchas veces nosotros, cuando estamos predicando, ni siquiera somos completamente entendidos lo que estamos diciendo. Pero a usted y a los oyentes sí le viene en revelación porque es el Espíritu que revela su Espíritu. Por eso necesito que podamos amalgamar todo lo que Dios nos va a hablar en nuestro espíritu, pero necesito que no esté solo en cuerpo, sino en espíritu acá también, no con la mente volando por ahí. Porque lo que no recibe, vuelvo a repetirlo, hoy Dios no lo vuelve a repetir porque Él preparó ocasión para eso. Por eso es tan importante que lo entendamos. ¿Ya lo pusiste el Salmo? Salmo 107, 5 y 6, por favor. Dice así, hambrientos y sedientos la vida se le iba consumiendo.
Está hablando de Israel, ¿no? Como nación. En su angustia clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Él, está hablando de Dios, por supuesto, los libró de su aflicción. El asunto que Dios los libraba un día y ellos se volvían a portar al otro día. Él los libraba un día y los volvían. Usted y yo, ¿amamos a Dios o tenemos necesidad de Dios? ¿Escuchó? ¿Usted ama a Dios o usted solo tiene necesidad de Dios? No. Porque la gente hace lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando tiene una necesidad, va a Dios, pero lo hace por necesidad. Yo necesito a Dios, por la necesidad que estoy pasando. No es una relación de amor. Es lo mismo que nosotros, en lugar de usar fe, usamos presunción. Decimos, Dios me lo va a dar. Es presunción tuya, no es fe, porque la fe viene por la palabra. Dios primero te lo tiene que revelar para que la palabra actúe. Hay mucha gente que tiene fe solo para que Dios lo saque de los problemas, no para tener una relación de amor. No sabe lo que es amar a Dios. Sabe los beneficios que Dios le da. Entonces, ¿vos tenés a Dios porque necesitas de Dios o tenés a Dios porque lo amás a Él? Dice que ellos clamaban en medio de la necesidad y Dios los libraba. ¿Por qué volvían de vuelta a alejarse de Dios? Porque tenían solo un Dios para las necesidades diarias que tenían. No era alguien que amaba. Cuando vos amás a alguien, vos perdurás en la relación con el tiempo. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque tenemos necesidad de Dios que solucione problemas. No porque lo amamos. Y nos solucionó el problema de la semana pasada y el domingo que viene, ¿qué va a pasar? Va a solucionar el problema de esta semana. En realidad nosotros no tenemos una relación dinámica con Dios. Solo estoy introduciendo el mensaje para que usted y yo entendamos hacia dónde Dios nos quiere hablar en esta mañana. Nosotros tenemos 24 horas diarias para vivir. 6, 7 u 8 horas nosotros dormimos. Las otras 16, si usted duerme hasta 8 horas, o si duerme solo 6 horas, las otras 18 horas, ¿Dios es su prioridad? ¿Es mi prioridad? ¿O solo lo ocupo en el momento que estoy pasando por esa situación, como dije recién, que Dios, yo lo necesito, pero no lo amo? Entonces, utilizo solo su vida en el momento de mi necesidad. ¿Cuánto de esas 16, 18 horas Dios es prioridad en usted? ¿Solo el domingo? ¿Solo el martes de reunión? ¿Solo las horas de discipulado? Porque nosotros atravesamos una pandemia y en esa pandemia mucha gente que no pudo venir a la iglesia nunca más se conectó con Dios. Porque para ellos el templo, la iglesia, o mejor dicho, el salón es donde se encontraba con Dios. Pero de fuera de acá, ningún tipo de relación. Entonces, cuando usted entiende que la relación con Dios tiene que ser por amor y no por los beneficios que usted recibe, si yo entiendo que mi relación con Dios es por amor ni por los beneficios que yo recibo de Él, entonces eso va a estar establecido en un fundamento correcto. Si no, todo el tiempo usted va a estar recibiendo a Dios por la necesidad que tiene. Y su relación solamente va a estar centrada por lo que Él le da, no por lo que Él eso representa para usted.
¿Ve cómo se aquietó su espíritu cuando la palabra empieza a trabajar? Su espíritu ahí empieza a decir, acá hay algo incorrecto dentro mío. Acá hay algo de esta relación con Dios que no está en línea con lo que Dios está esperando. Yo lo expliqué esto una vez, lo repito. Cristo no murió por sus pecados, ni los míos. Cristo murió por amor. Porque más allá de solucionarnos el problema de pecado, Él nos ama. Y Él lo que está buscando es una relación de amor, no solucionar problemas. ¿Y nosotros por qué lo buscamos? Para que no solucione el problema. Tengo un muchacho que lo conozco hace mucho tiempo y vino a arreglar la puerta. Y entonces tengo un vecino al lado y se lo presenté. Y él lo saluda. Dice, Silvio Soluciones. Porque él trabaja. Estaba arreglando la puerta de calle mía. Sí, así se presentó, Silvio Soluciones. Lo que necesite se lo soluciona. Y hay mucha gente que tiene a Dios con esos títulos. En lugar de ser una relación profunda de amor. Por eso dije, ¿es una relación dinámica con Dios? ¿O solamente es una relación por aquellos beneficios que Dios nos da a nosotros? Cuando usted y yo estamos en pecado, presta atención a lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros vivíamos una vida de pecado, nuestra mente se llega a cauterizar por causa de la cantidad de pecado que nosotros cometemos. Por ejemplo, cuando digo cauterizar, por ejemplo, mi mamá siempre cocinó, le apasionaba la cocina, todo. Ella muchas veces para agarrar una bandeja que hacía poco que la había sacado del horno, a veces no usaba ni, ¿cómo se llama? Una manopla. La agarraba hasta con la mano. ¿Por qué? Tenían parte de sus dedos callos que ya no sentía el calor. Digo, ma, te vas a... Imagínense, yo arrimaba la mano y ya saltaba. Y ella lo agarraba así. Cuando usted y yo estamos en pecado, atención a esto, nuestra mente se cauteriza. Cuando nosotros venimos al Señor y comenzamos esta relación con Dios, es una relación de amor y debería ser así. Nosotros muchas veces cuando estamos en la iglesia y cometemos pecados que no confesamos, empieza a cauterizarse la mente aunque usted venga a la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros dejamos pasar cosas que hemos hecho sin confesarlas. Cuando digo confesarlas, no es que hay un confesionario acá. O sea, hablar con Dios y pedirle perdón. Y nosotros disimulamos eso con activismo religioso y con costumbrismo. Como seguimos haciendo cosas en la iglesia y trabajamos, se nos empieza a cauterizar la mente y muchas veces es peor que en el mundo. ¿Por qué? Porque usted cree que está bien, porque sigue haciendo un trabajo. Ojo, porque Dios mira el estado de nuestro corazón. Y pecado no confesado comienza a producir en nosotros cauterización. Y no nos deja tener una relación correcta porque nuestro corazón está infectado y no ha producido Dios en nosotros esa actitud de arrepentimiento. Muchas veces porque está justificado porque alguien nos ofendió, nos maltrató, nos señaló, no sé, ponga lo que quiera. Pero su corazón es el que usted y yo debemos cuidar. Recuerde que esa cauterización de nuestra relación muchas veces es tapada por nuestra religiosidad y se llega a cauterizar peor que en el mundo. Por eso hay personas que aunque vienen a la iglesia y escuchan el mensaje, nunca su espíritu está creciendo o desarrollándose correctamente. Porque interiormente no hay un corazón correcto para que produzca todo lo que Dios quiere hacer. Y se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. Porque si yo estoy hablando algo, es porque Dios me lo habló a mí, primero. Pero cuidado, el estado de su corazón, porque usted sigue haciendo y yo sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero hay algo adentro nuestro. Por eso Proverbio dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, ten cuidado con lo que está ahí. Y nosotros seguimos teniendo activismo, porque seguimos haciendo lo mismo.
tapamos con el activismo la cauterización de nuestro interior. Y lo disimulamos y dice, sí, como que pastor no me saludó, yo que lo voy a saludar. Muchas veces el pastor está hasta distraído, en el sentido de que no está prestando atención de toda la gente que está alrededor. Digo un ejemplo. Por eso es importante que podamos entender. Yo lo estoy introduciendo en el mensaje. La tercera cosa que quiero decir. La misma palabra que hoy te puede salvar, mañana te puede condenar. La misma palabra que hoy produce en ti salvación, mañana puede producir condenación. Porque si esa palabra que vos estás recibiendo hoy la pones en práctica y trabajás en dirección a ella conforme Dios te habló, es una bendición. Pero si vos la escuchaste y seguías haciendo lo mismo, cuando esa palabra te está exhortando, ¿qué pasa? Se transforma en una palabra de condenación. Porque Jesús hoy es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez. Y quiero basar esto para después entrar directamente al mensaje en Juan 3:16. Solamente para que nosotros preparemos nuestro espíritu constantemente. No escuche la palabra y diga qué linda y esa palabra no cambió nada dentro suyo. Porque entonces usted agradó, o esa palabra agradó su alma y no transformó su espíritu, su interior. Como Darío repitió el domingo pasado, haciendo mención recordando la Biblia, que esa palabra es para que la vida de Cristo crezca en nosotros, se manifieste en nosotros. Y lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. Pero mire lo que dice basando en esto. Lo digo esto y lo remarco para que todos empecemos a entender que toda la palabra que Dios estuvo soltando los últimos años con nosotros tiene relación a todo lo que estamos pasando. Y muchos de ustedes ni siquiera se la acuerdan. Necesitamos corregir eso y dejar que el Espíritu, cada vez que no habla, ponerla por práctica. Juan 3:16, pone por favor. Mire lo que dice. Lo saben de memoria, porque el otro día también repitieron este pasaje. Pero no leyó a continuación todo lo que dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. 17. Ojo acá, Él vino a morir para que yo tenga vida eterna. Si yo no tomo esa vida eterna, finalmente la pierdo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para eso. ¿Sino para qué? Para que sea salvo por medio de Él. Y yo recibo la salvación por la gracia absoluta mediante la fe. Si recibo esa palabra, produce fe en mí para creer que Jesús fue mi Salvador. 18. El que cree en Él, ¿qué dice? Pero, ¿qué pasa? Pero el que no cree, la misma palabra que te salva, pero no es que te condena la palabra, la actitud nuestra de rechazo a esa palabra. Porque mucha gente me dice, Dios no puede ser tan malo. Dios no manda nadie al infierno ni nadie al cielo. La decisión es de cada uno de nosotros, el lugar donde vamos a hacerlo. El asunto es, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está. Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz, Jesús, ¿dónde vino? Acá, al cronos nuestro. O sea, el Kairos de Dios se metió en el crono nuestro, lo que expliqué el otro día en la clase. Cuando Dios interviene en nuestro crono es para transformar nuestra vida. Usted vive en un tiempo cronos, pero Dios interviene con un Kairos. O sea, lo eterno de Dios se hace claro en mi cronos. Y la vida de Dios se manifiesta. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino. El Kairos de Dios se metió en nuestro crono. Vino al mundo. Pero la humanidad, ¿qué pasó? Prefirió las tinieblas. Es una decisión. Usted tiene que decidir qué vida va a tener, y yo también cada día.
porque sus hechos eran perversos. Yo quiero vivir en tiniebla para que nadie vea lo malo que hago. Por ejemplo, amó más la oscuridad. Ok, buenísimo. 20, por favor. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. No, a mí la iglesia ahí no me gusta mucho. No. ¿Por qué no te gusta? Porque cuando viene la luz, descubre tus tinieblas. Y cuando descubre las tinieblas, te sentís mal. Porque te muestra el estado. Nos muestra cómo estamos. No me gusta. Entonces, normalmente busco una iglesia donde haya muchas cosas lindas que hacen. ¿Vio? Porque ahora nosotros rellenamos los cultos con mucho espectáculo así. Usted tiene que entender que cuando hay un lugar que le predican la palabra tal como está, ponga un tornillo y afírmese en ese lugar, porque eso va a traer bendición para usted. Porque se predica la palabra. No se anuncia pensamientos y razonamientos humanos, que pueden ser muy buenos, pero la palabra de Dios es eterna. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. O sea, cuando Dios va al encuentro, porque tenía un lugar en particular donde en el Edén con encontrarse con Adán. Él dice, ¿cómo no viniste? Estoy acá en Rivadavia French. Este es el lugar donde nos encontramos siempre. Y dice, ¿dónde estás, Adán? El que se perdió fue Adán, no Dios. Dios volvió al lugar del encuentro siempre. Dios siempre tiene ese lugar de encuentro para vos. El asunto es si vos vas o yo voy. Muchas veces no vamos. ¿Por qué no fue Adán? Porque iba a ser descubierto que había desobedecido. Hay gente que dice, no me gusta tanto. Porque vas a ser descubierto, porque la palabra te descubre. Ustedes no porque son buenos, pero yo que me mandé algunas, estaba en la iglesia y Dios me hablaba directo. Un día Dios me había hablado y yo entro a la iglesia, a último momento me subí, porque la iglesia nuestra en Flores tiene todavía unas butacas, parece un estadio así. Y yo iba medio escondido ya con el culto empezado. Y viene la esposa de uno de los obreros y me da un papelito. Me dice, no sé por qué, pero Dios me dio este pasaje bíblico para vos. Me fusiló. O sea, yo quise entrar tarde para que nadie me vea, no saludar a ninguno. Ya el culto estaba inaugurado. Y yo estaba subiendo la escalera como diciendo, bueno, pasé esta. Y ella me da un papelito y dice, ¿cuándo lo leí? Dios es bueno. Muchas veces no queremos que nuestras obras se descubran. Pero cuando se descubre y pedís perdón, sos libre del pecado. Termino con el 21. En cambio, el que practica la verdad, ¿qué hace? ¿Cómo me gusta estar en la iglesia? ¿Cómo me gusta? Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia. Tengan claro. Cuando usted practica la verdad, cuando usted vive de acuerdo al alineamiento de la palabra, usted cada vez va a querer experimentar más las cosas de Dios. Cuando se está mandando alguna cosa que nadie ve pero que Dios conoce, usted va a estar escapando siempre. De lo discipulado, de hablar con José Luis, con Adriana, con cualquiera. Porque lo que usted no se quiere enfrentar es a la verdad. Quédate tranquilo, a todos nos pasó igual. Pero cambió esa actitud porque la verdad es lo que te hace libre. Ahora y siempre, se lo repito, la verdad te hace libre. Amén. Señor, te quiero dar gracias por esta hermosa mañana. Y aunque ha sido la introducción, Señor, quiero pedirte ahora que tomes esta palabra que vamos a compartir y la transformes en un rema para nuestro espíritu. Necesitamos la revelación de esa palabra para que el kairos tuyo aparezca en este momento y te metas, Señor, y provoques todo lo extraordinario que tienes para nuestras vidas en este hoy. Bendigo a cada uno de aquellos que servimos, enseñando, trabajando y dándole, Señor, a nuestros discípulos una palabra de bendición y aliento. Muchas gracias por aquellos líderes que tú pusiste a mi lado para enseñarme, para guiarme, para cuidarme. Y gracias, glorioso Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro por excelencia. Te amamos por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Déjeme entonces ahora que desarrolle todo lo que Dios
entiendo que Él me dio. Venga conmigo a Juan capítulo 18. En esta semana se habló mucho, sobre todo sobre el final de la semana, de la reina de Inglaterra. Muy interesante, por lo menos yo escuché cosas que no sabía que se practicaba dentro de lo que es Inglaterra como reino. Y me vino a mención la razón por qué nosotros debemos entender el reino y por qué Él vino a establecer un reino. Hay mucha gente que tiene algunos pensamientos con respecto al reino que no están direccionados correctamente con lo que la Biblia enseña y con lo que Jesús enseñó del reino. Por ejemplo, en la época de Jesús, Israel como nación creía en un reino y creía que Él venía a reinar literalmente. Lo que dice en Mateo 24, donde dice que Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos y va a reinar y Jerusalén va a ser la capital del mundo. Eso está escrito y está declarado como profecías que van a suceder. Pero no entendieron que el reino venía manifestado de otra manera en ese tiempo cuando Jesús vino a la tierra. Los mismos discípulos creían lo mismo, porque la mamá, la esposa de don Zebedeo, los quiso acomodar a los muchachos. Dice, si este va a venir en un reino tan importante, va a borrar el imperio romano de un golpe, los quiero uno sentado a la derecha y uno a la izquierda. Fíjese que ellos pensaban solo en un reino terrenal. No tenían una clara visión de lo que iba a ser el reino. Entonces, si usted escucha o lee las enseñanzas de Jesús sobre el reino, son totalmente diferentes a lo que los religiosos de esa época y la nación de Israel como nación creían y los mismos discípulos creían. Entonces, acá hay un hecho en particular en el capítulo 18 de Juan, el versículo 28. Donde Jesús tiene una charla con don Poncio Pilatos y donde él lo investiga. Todo el capítulo ese, Jesús pasa por un proceso como cordero de examinación. Caifás, Anás, el tribunal, todo el aparato religioso judío y por último, Poncio Pilato. Ninguno de ellos encuentra nada, porque no se olvide que el que tenía que revisar la condición del cordero en el antiguo pacto era el sumo sacerdote y tenía que ver que estuviera sin defecto. A Jesús también se lo pasa para un tribunal para ver si no había ningún defecto en él. Ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero Dios estaba permitiendo eso para que suceda. Por eso pasa por el tribunal de Poncio Pilato, donde él juzga también que él no tiene ningún pecado para condenarlo. Nada más que en la estrategia de los religiosos de esa época permitieron porque le pagaron a gente para que mintieran sobre Jesús. Pero él no estaba sin pecado. Recuerde esto siempre en su mente y en su corazón. Si Jesús hubiera tenido un solo pensamiento mal, nunca se hubiera levantado de la tumba. Él tenía que ser íntegro hasta en la manera de pensar. Si se le hubiera cruzado un pensamiento incorrecto, nunca se hubiera levantado de la tumba. Porque Él era el Cordero de Dios sin mancha, inmaculado, que iba a dar la vida por cada uno de nosotros. Toda esta simbología que nosotros vamos a ver hoy, a usted y a mí no nos costó nada, a Él le costó todo. Es como la abeja. La abeja en su vida llega a conectar con más de 1000 flores. Y de esa elaboración, de esas 1000 flores, saca solo una cucharita. Y una cucharita de miel. Y usted dice, ¿qué hago con una cucharita de miel? A usted no le costó nada, pero a la abeja le costó toda la vida. Esto que para nosotros es pan y vino y todo eso, que nosotros a veces medio como lo colocamos, a usted no le costó nada. A mí menos. Pero a él le costó toda la vida. ¿Usted sabe lo que es ser molido por nuestros pecados? ¿Usted entiende esa expresión? Y este momento del relato eran aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana. Él venía del jueves anterior, es capturado en la noche del jueves y pasa por todo el proceso
de ir delante del tribunal de Anás y de Caifás toda la madrugada del viernes, porque empezaba la Pascua. Era la semana de los panes sin levadura y ahora empezaba la Pascua el viernes. Y había que sacárselo de encima pronto. Ellos aceleran el proceso. Fíjese, son 36 hasta casi 40, 24, 36, casi 40 horas despiertos y recibiendo latigazos, golpes, deshonra, todo lo que usted ya sabe. Pero como entre las 5 y las 6 de la mañana tiene este diálogo con Pilato. Mire lo que le dice. No sé si alguna vez se detuvo a leerlo, pero dice cosas muy interesantes. El relato. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, calcúlele, porque en algunas versiones dice a las 6 de la mañana, es posible que esté justamente en esa hora. Los judíos no entraron al palacio, porque había un problema. Ellos no podían celebrar la Pascua porque si no se contaminaban. ¿Se acuerda cuando Pedro entra a lo de Cornelio a la casa y dice, no se me es posible entrar en la casa de un gentil, porque se transforma en inmundo automáticamente? Es muy interesante el relato. Los tipos no querían ensuciar. Fíjese la religiosidad, toda la apariencia. Estaban matando al Hijo del Dios Altísimo, al Mesías, y no se quería... Bueno. Así digo una grosería. El asunto que esta gente no tenía el Espíritu Santo, pero hay gente hoy que tiene el Espíritu Santo y muchas veces no cuida su interior. Recuerde que el Espíritu Santo es un poder externo, pero también es un poder interno para limpiarnos para adentro y darnos fuerza para vencer nuestras propias debilidades. No es solo para orar por los enfermos y que se sanen, mire que el poder que tiene. Es un poder externo que Dios nos diga todo, pero hay un poder interno que usted y yo tenemos que usar para que seamos limpios. Pues hacerlo, se contaminaban ritualmente y no podrían comer la Pascua, que comenzaba ahí. Era toda una semana de panes sin levadura y ahí comenzaba la semana, perdón, el viernes comenzaba la Pascua. Mire lo que dice. Luego los judíos llevaron, el siguiente versículo, perdón. Así que Pilato salió a interrogarlo. ¿De qué delito lo acusan a este? No tenía ni idea de por qué estaba ahí Jesús. El siguiente. Si no fuera malhechor, respondieron, todo el Sanedrín, la única vez que se pusieron de acuerdo el Sanedrín es este momento para llevarlo a Jesús y por supuesto que vaya a la cruz sí o sí, porque ellos tenían, recuerden que eran partidos más políticos que religiosos, revestidos de religiosidad, porque estaban los tres grupos más grandes dentro de la religión judía. Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo usted y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Era el Imperio Romano quien ejecutaba y él como representante de ese imperio tenía que hacerlo. Al indicar la clase de muerte que había... Esto sucedió para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, que iba a ser entregado. Al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. 33. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le pregunta, ¿usted realmente con esa pinta vos sos el rey de los judíos? Mira cómo está vestido, flaco. Decime. ¿Qué le dijo Jesús? Sos vos el que estás diciendo eso, le respondió. ¿O es que otros te hablaron de mí? Le dice Jesús. ¿O es que alguno te dijo de eso de mí? Y Pilato le dice, ¿acaso soy judío, flaco? Yo soy romano, qué sé yo, las leyes de ustedes. Replicó Pilato, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes que te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el problema? Y ahí Jesús tira una bomba que Pilato no sabía cómo hacer con las esquirlas que le cayeron. ¡Flum! Mi reino no es de este mundo.
Vos defendés un reino que es de este mundo, pero el mío no es de este mundo. Contestó Jesús, si lo fuera, mis guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Usted entiende que el reino que nosotros tenemos instalado adentro no es de este mundo? Sino que... Entonces, ¿por qué pensamos tanto en lo terrenal cuando el reino que tenemos metido adentro no es de este mundo? El otro día estaba pensando, creo que lo dije en la clase, cuando subieron todo esto a la gran tribulación, digo, ni ropa tenían estos tipos. O sea, no te vas a llevar ni la pilcha que tenés. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? No es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Y ahí esto que me encantó, hizo algo en mi espíritu maravilloso. Yo, para esto, nací. Y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad va a escuchar mi voz y va a estar atento. Él entendió el propósito real por cual estaba caminando por esta tierra. El asunto no era sanar a algunos que estaban enfermos. El asunto es que él vino a establecer un reino que era eterno y que él era el rey. Por eso les dije, de las 16 horas que usted está con los ojos abiertos, o 18 horas, ¿cuántas de ellas él reina? ¿Cuántas de ellas realmente él reina? Porque si vos tenés un amor apasionado por Dios, él reinaría hasta las 6 o 8 horas que duerme. El asunto es que nosotros tenemos un problema con la práctica de cosas religiosas y no con el reino establecido. Por ejemplo, escuché la expresión de una persona que sabe esto de la reina Isabel II que murió y dijo, acá lo que hay que cuidar es la corona, no quien la tiene, porque lo más importante es la corona. En el reino, lo más importante, ¿quién es? El rey, no la corona que lleva arriba, porque él es el que representa absolutamente el reino cuando él está reinando en tu vida. Cuando él produce esa transformación interior para que él reine en tu interior y en el mío, el reino está establecido. Y ese reino se tiene que manifestar en cualquier parte que está. Entonces, cuando yo escuché algunas expresiones del reino y todo cómo se hace, imagínense, hace tanto tiempo que no hay un cambio de rey en Inglaterra, hasta cambian el billete. Ahora, el nuestro, qué maravilloso, reina por siempre y para siempre. Ellos le dan tanta pleitesía a alguien que solamente estuvo 70 años reinando y nosotros no le damos honor a aquel que reina. Hay una canción vieja, ¿se puede te acordar, Darío, de Dani Berrios que dice, qué fácil es hacerte rey del cielo y de la tierra, lo difícil es hacerte rey de mí. No me acuerdo, una canción que cantaba Dani Berrios un montón. Creo que es El Shaddai, me parece. Yo estaba acordando. Entonces, cuando viene esto que impacta tanto la muerte de una reina, me hizo acordar si tiene tanto impacto para nosotros la muerte del rey y que él reina en nuestras vidas. Usted sabe, Poncio Pilato, descubrí que era el quinto de los prefectos que estaban ahí en Judea, porque después se transformó en una provincia romana. La esposa se llamaba Prúcula. Le decían Coca por lo feo del nombre. ¿Quién se llama Prócula? ¿Cómo le decían? Coca. Más fácil. Dice que él murió con su propio cuchillo, se mató. Y fue arrojado con una piedra de molino a un río. Y ese río se empezó a tener como oleaje desconocido. Tuvieron que sacarlo y
tirarlo en otro río. Cuenta la historia, no estoy afirmando esto porque la Biblia no lo dice. Pero me llamó la atención cosas que se cuentan de él y de ella. Jesús dijo, para esto he venido. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante. Yo sé que ustedes, muchos están mirando el reloj y dicen, no va a terminar. No, quédense tranquilo que no voy a terminar, seguro. Ya vamos a celebrar la Santa Cena. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Dios me llamó a este ministerio de la enseñanza y la predicación, todo eso. Es para edificarlo a usted. No lo estoy entreteniendo, lo estoy edificando su espíritu. Pues yo le pedí a Dios, solamente permíteme edificar a tu iglesia, a tu pueblo. Tú me llamaste, yo lo único que quiero es, no quiero ser ni conocido, ni gente, no, quiero ser alguien solamente que edifico como ustedes con sus dones y ministerios me edifican a mí. Sencillamente eso. Pero necesito que entienda, cuando Jesús le dijo, para esto he venido. Y eso que Jesús está diciendo es lo que el ángel le dice a María en este relato del capítulo 1 de Lucas, versículo 30 al 33. Mire lo que dice, después los voy a llevar un momentito a Isaías capítulo 9. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 30 dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Él le está anunciando al ángel lo que iba a suceder con ella. 31, perdón. Quedarás encinta y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará ¿qué? El trono de su padre David, porque Dios le había prometido a David que no faltaría rey que se sentara y que iba a ser del linaje de él. Y acá Dios está prometiendo y lo está haciendo. Por eso estoy conectando lo que él le dice a Pilato con lo que el ángel le dijo a la madre, sin que ella estuviera todavía embarazada. Y reinará sobre el pueblo de Jacob. ¿Qué dice? ¿Y su reinado qué pasa? La reina de Inglaterra, es una mujer. ¿Por qué a nosotros no nos impacta que Él quiere reinar para siempre en nosotros acá? Porque no se olvide, Él no puede ser rey de la tierra si primero no es rey de nuestra vida. Nosotros no podemos pretender un reino externo si primero Él no reina adentro. Reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reinado no tendrá fin. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Son pasajes conocidos, pero solo estoy recordando la profecía que Isaías hizo y ahora vamos a ir al libro de Zacarías también. Para que nosotros veamos cómo se establece el reino de Dios en nuestra vida y cómo ese reino se tiene que extender en el lugar donde yo vivo, trabajo, me desarrollo. Porque esa es la idea, no solo que reine en nosotros, sino que reine a través de nosotros. Donde Él manifiesta ese reinado y hace que en cada lugar donde usted está, el reino de Dios está ahí. Isaías 9:6, porque nos ha nacido un hijo, se nos ha concedido, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombres y se le dará estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora, el día que Jesús comenzó a reinar en su vida, es para reinar para siempre. Hágame un favor, no lo desaloje nunca más de su vida. Si él un día empezó a reinar, dígale, perdón si en algún momento te saqué de ahí, pero volvé por favor, porque mereces reinar en mi vida. Zacarías 9:9. Mire lo que dice este pasaje también extraordinario. Isaías profetizó 650 años antes que Jesús llegara. Nada más para que lo sepa. Y Zacarías tenía 400 años, casi 430 años antes. Un remanente de nuestro Dios se convertirá en jefe de Judá. Y Ecrón será como los jebuseos. Montará guardia junto a mi casa, que nadie entre ni salga, nunca más. ¿Escribí bien yo, Zacarías? Sí, perdón, abajo está. Lo que pasa es que lo leí en la versión Reina Valera. Bueno, leo sobre el final. Tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Esa es la manera que él iba a entrar, esa fue la manera que entró y esa es la manera que se tenía que establecer
en Israel. Recuerde que la gloria que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 8, cuando Dios le muestra a Ezequiel que él quita la gloria de Jerusalén por causa de los pecados, un día la gloria de Dios volvió a entrar a Jerusalén a través de la persona de Jesús y ellos también lo rechazaron. No permita que eso pase en su vida, ni en la mía debo permitir. Cuando la gloria de Dios quiere posar sobre nosotros, déle entrada. Cuando Él reina, déjelo que reine para siempre. No le dé límite en su vida, no lo tenga por algunos momentos. Cuando está triste, cuando está angustiada, Señor, ayúdame. Porque usted lo está usando. Ámelo profundamente cada día de su vida y no se olvide que Él dio hasta la última gota de sangre por usted y por todos nosotros. Pero si usted hubiera sido la única persona en el mundo entero que vivía en esta tierra, igual le hubiera muerto por usted. Yo tengo un escrito ahí, ¿lo podemos ver ahora? ¿Está Danito en el control? Ok. Solo quiero dejar esto, y no voy a tomar mucho tiempo porque ya son y 45 y tenemos que celebrar la Santa Cena. Solo quiero, en algún momento voy a terminar la enseñanza. Pero esto es un cuadro comparativo de lo que es una iglesia nominal y lo que es una iglesia de reino. No es un descubrimiento mío, esto nosotros lo hemos visto en otras veces. Pero presta atención a esto. Desde el siglo IV, o del cuarto siglo, cuando el emperador Constantino realizó o legalizó el cristianismo y lo hizo como uno con el imperio, la iglesia progresivamente ha ido de un movimiento de creyentes descentralizado a un movimiento centralizado en el templo que depende del clero. O sea, la iglesia dejó de ser una iglesia perseguida, espiritual, buscando a Dios, hasta ser una iglesia de templo, templaria, de estar en las cuatro paredes. Y acá viene la diferenciación. Fuimos de un enfoque externo a uno interno, caracterizado por ritos, ceremonias y tradiciones. Dejamos de ser la iglesia ahora para ir a la iglesia. Miren la diferencia que causó cuando Constantino le permite a la iglesia, pensando que eso iba a ser una solución, y fue un problema. El enemigo, cuando no te puede frenar, te va a empujar. Por eso el otro día le estaba explicando a los alumnos donde estaba enseñando. La tentación de Adán, la que figura en la Biblia, no fue la única. Indudablemente, Satanás lo tentó varias veces. La que usted y yo leemos es donde cayó. ¿Cómo es eso? ¿A Jesús cuántas veces lo tentó? ¿Una? ¿O lo tentó 3? Él no te va a dejar porque es muy sutil y muy astuto. Va a rodearte hasta que... Y es muy paciente, en un momento vas. Por eso tenemos que estar tan conectados diariamente con Dios. Ok. Lamentablemente muchos de estos conceptos todavía están presentes en la iglesia del siglo XXI. Un poquito más, Dani. Acá te comparto algunos contrastes entre el cristianismo institucionalizado y una iglesia con mentalidad de reino. Uy, lo que me costó. Los cristianos en la iglesia institucionalizado van a la iglesia. Los creyentes con mentalidad de reino, ¿qué son? Yo soy la iglesia donde quiere que usted esté. Usted manifiesta el reino en cualquier lugar que está. Así que si usted no hace las cosas correctas, la gente va a hablar mal del reino por culpa suya o mía. Cada vez que decimos vamos a la iglesia, muestra que estamos atrapados en la mentalidad de iglesia de un edificio. Usted es la iglesia y usted representa el reino en cualquier lugar que está. 2. La iglesia concentra su energía en la experiencia en el edificio los domingos. La iglesia con mentalidad del reino equipa a los creyentes para que sean productivos todos los días. Ahí dice lunes a viernes, pero para que seamos productivos todos los días. ¿Ve la gran diferencia? La iglesia con mentalidad de reino no solo tiene una buena experiencia el domingo, sino que también equipa a los santos para la obra del ministerio que está relacionada con su vocación de lunes a domingo. Esa es la idea de manifestar el reino en cada lugar que vivo, porque el rey vive. ¿Cómo sé que el reino está en mi vida? Porque está Él, y Él es el rey, y Él es el reino mismo.
El reino de Inglaterra sigue existiendo, pero cambiaron de rey. El rey de los cielos vive en nosotros porque el rey vive. Y vive para siempre dentro nuestro. Y vive a través de nosotros cada día que nosotros nos movemos. Tercero, el cristianismo institucionalizado, solo los que se han educado formalmente son ministros. La iglesia con mentalidad de reino, todos los creyentes son equipados para hacer la obra del ministerio. En esa iglesia donde yo crecí era así. Algunos no, estos están preparándose para ministro. Y los demás, y que Dios los ayude. Los más grandes. No. En la iglesia como mentalidad de reino, todos servimos al rey y todos manifestamos el reino todos los días de nuestra vida. Y lo hacemos para que la gloria completa siempre sea para Él. Yo no puedo decir, hice este trabajo, el otro. La gracia de Dios te paró ahí para hacer un canal de bendición porque vive Él en vosotros. Y vive en nosotros. Entonces, ¿qué gloria me puedo llevar yo? Si solo por su gracia es que yo lo puedo hacer. ¿Ok? 4. En el cristianismo tradicional, lo voy a decir así, los líderes potenciales son equipados para predicar en un edificio. La iglesia con mentalidad de reino, los creyentes son equipados para liderar. Escuche bien. ¿Para liderar qué? En la sociedad. Y el mundo empresarial, o sea, no tenemos límite, porque Adán le dijo, gobierna, domina, controla la tierra. Ese es el poder que Dios nos dio y cuando nosotros dejamos que ese poder que reina en nosotros se manifieste, nosotros podemos gobernar mejor que lo que hizo Adán. Porque lo hacemos, o lo hace Él a través de nosotros. Es la vida de Él la que aparece. Solo un pequeño grupo con potencial son entrenados para el ministerio y predicar la palabra en tiempo completo. En la iglesia con mentalidad de reino, el enfoque es el 100% de las personas. Todos ustedes están sentados y dotados para hablar del Señor en cualquier lugar donde están, manifestar a Cristo. No necesita una capacitación extra, porque ya usted tuvo una experiencia con Él. Cuente solo lo que Dios hizo en su vida. Es suficiente para que la persona que lo escuche se ponga a llorar. Porque Dios nos dio dones, talento, ministerio, gracia divina. Y no es solo para los que estamos acá arriba, es para todos. 5. Solo el cristianismo tradicional, en el cristianismo tradicional solo el domingo es sagrado. No, yo el domingo. Los judíos guardan el sábado, nosotros guardamos el domingo. ¿Y los demás días de la semana de quién son? Esto es 365 días del año. Para nosotros es vivir con Cristo. No, es medio raro eso. La iglesia con mentalidad de reino todos los días son sagrados y celebrados. Yo celebro que hoy pude abrir los ojos. En la iglesia con mentalidad de reino todos los días son oportunidades para demostrar el amor, la sabiduría, el poder en cada área de mi vida. Porque si Él reina, la gente ¿a quién ve? Al rey. Si Él está reinando en mí, la gente me ve y ve al rey. Porque un día que vos entendés que Él es realmente quien vive en ti, la gente no te va a ver a vos, lo va a ver a Él. Dice, me gusta hablar con Él. ¿Por qué te gusta? Porque Él es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se está moviendo. Ok, son 12, pero leo hasta el 6 y dentro de un tiempo termino. En la iglesia tradicional, los creadores de fortuna solo lo usan para diezmar y mantener programas religiosos. Bueno, esto es bastante relativo. En un edificio, la iglesia con mentalidad de reino, los creadores de fortuna usan empresas para extender la cultura del reino en cualquier lugar que hay. Es la gran diferencia de gente que solo piensa lo que sucede acá adentro y no la gran necesidad que hay ahí afuera. El otro día venía para la reunión y como tengo que dar la vuelta por enfrente de la estación, vi cuánta gente estaba haciendo la cola después de más de 10 horas de trabajar. A veces están parados ahí esperando el colectivo después de más de 10 horas, bien cansados. Y vino esto a mi espíritu. ¿Cuánta de esta gente son gente de propósito? Y lo están perdiendo, algunos porque no lo saben y nunca le dijeron. Y me dolió un montón. Porque puede que mucha de esa gente muera sin conocer que Dios lo mandó con un propósito eterno en su vida. Pero después doy la vuelta y me paro acá enfrente.
Y miro que hay mucha gente de propósito acá adentro, que sabe y nunca lo desarrolla. Entonces me dije, ¿cuál es lo más doloroso? ¿El que ignora o el que lo sabe y no lo pone por obra? Somos gente de propósito y Dios nos llamó a cada uno de nosotros para manifestar el reino de Dios. Déjelo que Él reine cada día. Déjelo que Él se manifieste a través de usted. Déjelo. La gente se va a impactar sola al sentir la presencia del Rey. El otro día estuvimos en un casamiento de la sobrina de Graciela y ella cada vez que abrazaba a la sobrina o al esposo se ponían a llorar. Y dice, no sé qué me pasaba, tía, pero es la presencia del Rey que estaba ahí. Ahí estamos en una iglesia católica para aquellos que son religiosos. Porque el Rey se manifiesta en cualquier ámbito donde hay. Recuerde que un poco de luz disipa toda tiniebla. Lo bendigo, lo amo mucho. Jesús, recuerda el pasaje de Jesús que le contesta a este hombre tan particular. Para esto he venido. Para esto. Usted y yo para esto vinimos. Para que Él reine a través de nosotros sobre toda la tierra. ¿Le damos un aplauso al Rey?